Hola a todos, bienvenidos. Este día les vamos a presentar un tema muy interesante titulado Camino del Mal, con el cual vamos a aprender muchas grandes lecciones, pero entre ellas tres muy significativas, muy importantes. Una de ellas es el significado del camino según la Biblia, cómo aplicar en nuestro día a día ese concepto del camino. ¿Qué es el camino según la palabra de Dios? También vamos a aprender sobre la religión sin amor a Dios. ¿Cuál es el desenlace? ¿Cómo identificar ese tipo de religión sin amor a Dios? También vamos a aprender sobre la clave para mantenernos en el camino de la vida. Sin duda, será un tema de mucha bendición para mí, así como también para cada uno de ustedes, los que están ahí conectados con nosotros a través del Ministerio Digital Verdad Adventista. Ahora les presentamos el tema El Camino del Mal, con nuestro hermano Will Morán, evangelista y staff del Ministerio Digital Verdad Adventista. Bienvenidos. Hace muchos años, cuando era un estudiante de secundaria, un grupo de rock, que por supuesto iba a ser la música que escuchaba, y que sacó una canción que se llamaba Camino del Mal. Y claro, no quiero comentar más acerca de eso, solamente quiero recordar el título, porque precisamente hoy vamos a comentar un poquito acerca de los caminos, cómo puede uno entrar o estar en un camino del mal y no ser consciente de ello. Sin un esfuerzo consciente, no somos arrastrados fácilmente hacia los caminos del mal. Entonces, como siempre, reconociendo nuestra debilidad humana, vamos a suplicar que Dios nos ilumine para la reflexión de este día. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre Todopoderoso, gracias porque nos has marcado el camino por el que debemos andar. Que tu Espíritu Santo nos conceda sabiduría, gracia, inteligencia para discernir nuestros caminos y permanecer, Señor, en los caminos correctos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Entonces, si nosotros no somos conscientes, fácilmente seremos arrastrados por la corriente y claro, los caminos del mal finalmente llegan al mismo lugar. ¿Cuál? El camino de la desgracia y el camino de la perdición. Por eso es importante que nosotros entendamos este asunto, ¿no? Obviamente, en la Biblia, camino significa estilo de vida, significa la cotidianidad, es decir, lo que hacemos y lo que vivimos todos los días. Eso es lo que en la Biblia significa camino. En el libro de Apocalipsis, que es un libro fascinante, un libro maravilloso, tenemos que, por algunos ha sido llamado el quinto evangelio. Este libro nos presenta una serie de profecías que describen la historia de la iglesia cristiana. Es la historia de las profecías de las 7 iglesias. Pero más allá de describir la historia de la iglesia cristiana, también estas profecías pueden tener una aplicación personal, es decir, pueden servirnos para analizar la experiencia individual, espiritual de cada uno, ¿no? En ese sentido, vamos a mirar ahora estos mensajes que encontramos en Apocalipsis, que son advertencias acerca del camino del mal, para que nosotros podamos meditar un poco en cómo va nuestra vida y al final hacia dónde estamos conduciéndonos. Y comenzamos ahí. En Apocalipsis, el capítulo 2 y el verso 4. Escribiendo a la iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
La Biblia claramente nos presenta que el motor de todo el plan de redención, tanto de parte de Dios como de parte nuestra, es el amor. Eso es la motivación. No hay otra motivación legítima en esto. Cualquier otra motivación distinta del amor por parte de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios es una motivación cuestionable. En Lucas, en el capítulo 10 y el verso 27, dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces está clarito. Está clarito. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es el resumen. Eso es el resumen de la vida cristiana. Eso es el resumen de la espiritualidad cristiana. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, pero ocurre de que los caminos del mal, o el camino del mal, comienza ¿con qué? Con dejar el primer amor. Y es doloroso cuando miramos cómo a veces cuando las personas vienen al Señor Jesucristo, comienzan bien, con un fervor muy lindo, con una dedicación, con un compromiso. Pero a medida que el tiempo va transcurriendo, como que se van acomodando, como que se van aflojando, como que de nuevo van recordando su vida pasada, y como que el anhelo por su vida pasada y las experiencias de la vida pasada parece que les va pesando, ¿no? Y entonces el primer amor comienza ¿a qué? Comienza a desteñirse. Y es interesante porque la advertencia que hace el Señor es: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces el primer desafío que tenemos es mantener el primer amor. No permitir que esto se debilite. No permitir que se destiña. Cuando el amor deja de ser el motor, la motivación de la vida espiritual, simple y sencillamente la religión se vuelve una farsa o se vuelve una carga. Entonces, esto debemos de tener muy claro. Una religión desprovista de amor a Dios y de amor al prójimo, simple y sencillamente es que es un ceremonial vacío, hueco, que puede ser una carga o una farsa, ¿verdad? No es legítimo. En Primera de Juan, el capítulo 2 y el verso 5, leemos: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Claro, cualquiera puede decir: yo amo a Dios, y puede decir: yo amo al prójimo. Pero ¿cómo sabemos que esas palabras son una realidad y no son simplemente un decir que no tiene sustento? ¿Cómo lo sabemos? Primera de Juan, el capítulo 2 y el verso 5 lo dice, ¿no? Dice: el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, dice, se ha perfeccionado. En otras palabras, la evidencia concreta de que amamos a Dios es que le obedecemos. Esa es la evidencia concreta. Y claro, y la evidencia concreta de que amamos al prójimo es que nosotros buscamos el bien de nuestro prójimo. No solamente evitamos hacerle daño, no, sino que buscamos el bien de nuestro prójimo. Entonces es importante, pues, que hagamos nuestro este conocimiento, ¿no? La evidencia, la expresión del verdadero amor es la obediencia permanente. Permanente.
No una obediencia en algunos aspectos solamente, no, es una obediencia total, es una obediencia permanente en toda situación, en todo tiempo y en todo lugar. No importa si estamos solos, no importa si estamos acompañados, no importa si estamos en medio de una multitud, no importa nada. Simple y sencillamente es una obediencia total. Esa es la evidencia de que amamos a Dios. Eso es lo que dice Primera de Juan, el capítulo 2 y el verso 5. Además, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el verso 15, el Señor Jesucristo ya había advertido lo siguiente. Había dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, claro, insisto, la evidencia concreta de que amamos a Dios es la obediencia. Dejar el primer amor es entrar en el camino del mal, que siempre va hacia abajo, siempre es descendente. Entonces, es frecuente que los nuevos conversos inicien su vida espiritual con mucho fervor y compromiso, pero el riesgo es que pronto se acomoden. Y es triste tener que decirlo, pero muchos siguen los malos ejemplos de algunos hermanos que ya estaban en la iglesia y que tristemente han dejado su primer amor. Entonces pareciera que el pensamiento de los nuevos conversos es mirar a los demás que ya están ahí y pensar, ah, bueno, si ellos lo hacen, está bien. Por favor, no haga eso. No. Lo que debe marcar su camino no es lo que otros hagan. Lo que debe marcar su camino es lo que Dios ha dicho en su palabra, en la Santa Biblia. Entonces, claro, no debemos permitir que esto ocurra, porque cuando nosotros comenzamos a dejar el primer amor, estamos abriendo el espacio para que otras cosas, otras ideas extrañas tomen ese lugar en nuestra experiencia cristiana. Y eso es lo que sigue describiendo las advertencias apocalípticas que encontramos en algunos mensajes dirigidos a las 7 iglesias. En Apocalipsis, ahora, el capítulo 12 y el verso 14, dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces noten, cuando dejamos el primer amor, dejamos nuestro compromiso total, dejamos nuestra obediencia, entonces comienzan a tomar lugar creencias extrañas. Y aquí en Apocalipsis tenemos que primero dejaron el primer amor y luego, ahora, ¿qué dice? Dice, ahora habían aceptado una doctrina que aquí se le llama la doctrina de Balaam. Y en 2 Pedro, el capítulo 2 y el verso 15, Pedro comenta acerca de la doctrina de Balaam. Oiga lo que dice. Han dejado el camino recto. Vea usted. Han dejado el camino recto, dice. Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Es interesante. ¿Por qué? Al dejar el primer amor, entonces dejó el camino correcto y adoptó el camino de Balaam, dice. Y en el camino de Balaam ya no amaba a Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice que amaba? El verso 15 del capítulo 2 dice que amó, dice, el premio de la maldad. Amó el premio de la maldad. Y comentando también acerca del camino de Balaam, Judas en el capítulo 1 y el verso 11 dice lo siguiente: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, dice, se lanzaron por lucro
en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. La doctrina de Balaam convierte la religión en un negocio. Es llevado adelante el camino de Balaam por profetas mercenarios, a los que al final de cuentas no les importa la voluntad de Dios, no les importa la gloria de Dios, no les importa nada sino solamente lo que consiguen. Y claro, de lo que consiguen en términos humanos, en términos materiales. Y no les importa arruinar a la iglesia. No les importa que las almas se pierdan, con tal de obtener beneficios personales, con tal de obtener fama, dinero, poder. ¿Con tal de qué? Con tal de ser admirados, acumular poder político y que se diga bueno, que pueden hacer milagros, etcétera, ¿no? Ese es el camino de Balaam. El camino de Balaam no está sustentado por el amor de Dios. Ha dejado el primer amor y entonces ahora ama otras cosas. Y por eso es que es muy fácil hacer de la religión un negocio. Es decir, utilizar la religión como un medio para conducir cosas que no son la razón de ser del Evangelio. Y entonces, y hacer aquí una advertencia, ¿no? Porque cualquiera podría estar pensando, sí, de esto se refiere a quiénes, a los pastores que tienen esas iglesias y que han acumulado tanto dinero y se hacen millonarios, etcétera. Sí, es cierto, esto los incluye. Pero cualquier otro, aunque no sea pastor, que no tiene la motivación correcta para su vida espiritual y que más bien su vida espiritual es vacía y lo que espera son únicamente milagros de prosperidad, que eso ocurre, entonces ese también es el camino de Balaam. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente está militando en la iglesia para conseguir cosas, para conseguir ventajas materiales. Entonces eso desdice de su experiencia cristiana y esa no es la razón de ser. Por supuesto, hay algunas modalidades, digamos, del evangelio que se denominan que el evangelio de la prosperidad. Por ejemplo, es el camino de Balaam 100%. El evangelio de la prosperidad. Entonces, todos aquellos que piensan que el evangelio es el medio para qué, para hacerse ricos, para tener prosperidad material, están amando lo material más que a Dios. Han dejado su primer amor. El interés supremo de este tipo de personas, de este tipo de cristianos, y digo cristianos entre comillas, no es la gloria de Dios, no es la salvación de las almas, no es eso, sino que es el interés personal, y esta es la razón por la que el verso que acabamos de leer de Judas dice que es un tropiezo, ¿eh? Es un tropiezo, tanto el pasaje de Judas como el pasaje de Pedro que leímos, entonces dice que es un tropiezo. Claro, la santidad no es su meta, eso no es su meta, no lo es. Entonces, no es ni la santidad, no es la gloria de Dios, ni tampoco es la salvación de las almas, ¿no? Y el prójimo, sino que es interés material. Ahora bien, esa es una. Cuando se deja el primer amor, entonces estamos y permanecemos en la religión, podemos nosotros
ser víctimas y caer en la trampa de la doctrina de Balaam. No lo olvide, la doctrina de Balaam es ser religioso por motivos materialistas. Segundo, dice en Apocalipsis el capítulo 2 y el verso 15. Y también tienen, dice, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y oiga cómo termina el verso. Dice, la que yo aborrezco. Es importante entonces que entendamos un poco qué es esto de la doctrina de los nicolaitas. Como si la doctrina de Balaam no fuera suficiente. Esta suele ir acompañada también, como se nos dice aquí en Apocalipsis, por la doctrina de los nicolaitas. No debemos olvidar que doctrina es enseñanza, ¿no? Es algo que se cree. Entonces, ¿en qué consistía la doctrina de los nicolaitas? Miren, la doctrina de los nicolaitas era que la pureza del alma, decían ellos, no se contamina por lo que nosotros hacemos con la carne. Imagínense. La pureza del alma no se contamina, dice, con lo que nosotros hacemos con la carne. Las obras de la carne que hagamos, simple y sencillamente, si el alma es pura, decían, no importa, podemos hacer cualquier cosa. Y por tanto, ellos decían, podemos vivir la vida como sea y eso no estorba la salvación. ¿Por qué? Porque la pureza del alma no se mancha con lo que nosotros hacemos. Obviamente, es una idea absolutamente equivocada. Es contrariamente a lo que la Biblia dice. Ahora, ¿cuál es la versión moderna de la doctrina de los nicolaitas? Mire, el nicolaísmo está identificado actualmente con el pensamiento religioso liberal, que permite, tolera y hasta impulsa lo que la Biblia claramente condena. Sí, señor. Mire, la Biblia es bien clara. Dios nos dejó la Biblia y lo que necesitamos es saber leer y tener el deseo y la voluntad de conocer la voluntad de Dios. Eso es lo que necesitamos. Porque el estudio de la Biblia es que es un ejercicio espiritual. No ocurre y los resultados del estudio de la Biblia, del estudio personal de la Biblia, no dependen de nuestro nivel académico. Dependen de la asistencia que nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos dé. Entonces, obviamente, una persona puede ser un genio intelectual académico, pero sin el Espíritu Santo, simple y sencillamente no va a poder entender la Biblia. Porque el estudio de la Biblia no es un ejercicio intelectual, sino un ejercicio espiritual. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, claro, cuando nosotros nos gusta una serie de cosas, queremos continuar con la misma vida del mundo y buscamos todas las justificaciones o excusas para no obedecer. Y simplemente lo que queremos es continuar con todo aquello que nos place, que complace nuestro gusto, nuestra idea. Eso es exactamente la doctrina de los nicolaitas. Era un pensamiento que, según algunos, venía de las ideas del gnosticismo. Ahora, es bien frecuente que muchos cristianos aseguren de que una vez que aceptaron a Cristo y por lo tanto adquirieron
la salvación por gracia del Señor, digan, una vez salvo, siempre salvo. Es decir, lo que necesito es hacer la declaración y la confesión que he aceptado de Jesucristo, y de ahí no importa, ya nada me puede quitar la salvación. No la puedo perder. ¿Sabe? Esa es la versión más peligrosa de la doctrina de los nicolaitas. Porque eso es lo que ellos decían. Una vez que mi alma es purificada, decían ellos, no puedo hacer cualquier cosa. Y eso no me hace perder la salvación. Esa es la situación. Ahora no. Entonces, claro, dejar el primer amor nos mete en un camino, que es un camino que al final, como dije antes, va hacia abajo. Va hacia abajo. Y entonces, y nos permite aceptar estas ideas que el Señor ha dicho que no son de su agrado. A la doctrina de Balaam la llamó como, le llamó tropiezo. Y a la doctrina de los nicolaitas dijo claramente que él la aborrece. La Biblia es bien clara. El amor se expresa por la obediencia. La obediencia no es el medio de la salvación, no. Somos salvos por gracia, por lo que Jesús hizo por nosotros. Pero la evidencia de que somos salvos es que obedecemos al Señor con mucho gusto, no es una carga. Entonces, el creer que el pecado puede tolerarse, creer que el pecado es invencible y que por lo tanto puede tener cabida en nosotros, a pesar de que nosotros decimos que somos salvos, eso es un engaño peligrosísimo. Y es bien frecuente escuchar a algunos que dicen, vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. ¿Y eso qué significa? Significa que para ellos el pecado no es malo. Significa que no creen que Jesucristo tiene poder para tener victoria sobre el pecado. Es doctrina de los nicolaitas. Es simple y sencillamente una excusa ¿para qué? Para no abandonar aquello que claramente la Biblia condena como mal. Y es muy triste, muy, muy, muy triste, que en la actualidad tenemos una gran cantidad, un porcentaje altísimo, diría yo, del sector cristiano que está respaldando conductas claramente condenadas por la Biblia, que el Señor ha dicho claramente que son abominación y que Él aborrece eso, ¿no? Entonces, eso es la doctrina de los nicolaitas. Entonces, quiero repetir una vez más. Todo comienza dejando el primer amor. Cuando se deja el primer amor, entonces el espacio, que ese compromiso de amor supremo por Dios y luego por el prójimo, es sustituido por estas doctrinas. El interés, los intereses egoístas personales y el amor al placer, a la vida mundana, va a ser aquello que está claramente condenado por la Biblia, pero simple y sencillamente nos gusta. En Apocalipsis, el capítulo 2 y el verso 20, ahora continúa con las advertencias. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Para entender el simbolismo de Jezabel, es necesario estudiar los capítulos 16, 17, 18 y 19 del Primera de Reyes. ¿Y quién era Jezabel? Jezabel era una sacerdotisa pagana
hija de Ed-Baal, el rey de los Sidonios, que precisamente promovía el culto a Baal, es decir, una religión extraña, una religión contraria a la verdad que Dios había concedido a su pueblo. Y nos ha concedido a nosotros, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Jezabel se casa con Acab. Se convierte en reina, ojo, se convierte en reina de Israel al casarse con Acab. Y al adquirir el poder político, ahora persigue a los profetas del verdadero Dios y promueve una religión idolátrica como política del Estado. Y claro, los ídolos que ella adoraba estaban asociados ¿con qué? Estaban asociados con dioses que se suponía tenían el control de los elementos de la naturaleza, que eran los que determinaban por ejemplo, las estaciones climáticas. Es decir, que Jezabel representa a una institución que, siendo religiosa, adquiere poder político, promueve la idolatría en un marco de ¿qué? En un marco de crisis climática. Sucede de que en esos capítulos tenemos que Dios cortó la lluvia para que quedara claro que no eran esos dioses falsos, paganos, de esos ídolos, los que tenían el control del clima, sino que era el Dios verdadero. Y por eso es que el Señor anunció, por medio de su profeta Elías, que no iba a llover por 3 años. Y eso es efectivamente lo que ocurrió. Entonces, en el pensamiento moderno, simbolizado por Jezabel, se incluye ¿qué? Se incluye establecer una religión única. Eso era lo que ella quería. ¿Basado en qué? Una religión única basada en el poder político. Por eso es que la búsqueda de una religión única se ha convertido también en una de las misiones de las Naciones Unidas. Están patrocinando y están promoviendo una serie de foros y una serie de acuerdos ecuménicos para que al final todo el mundo llegue a tener una religión única, en donde todos están de acuerdo y supuestamente sin renunciar a su fe original, pero todos se agruparán alrededor de ciertas cosas que son comunes y la disidencia, es decir, no creer lo que esa religión única promueva, esto no va a ser tolerado. Eso es lo que hizo Jezabel. Jezabel estuvo promoviendo el culto a Baal, el culto a Asera, a una deidad femenina. El culto a Baal era el dios que controlaba supuestamente las lluvias, el clima, las estaciones. Entonces, ese era el culto. Para Jezabel ese es el único culto que debía existir. Y por eso es que se dedicó a ¿qué? Se dedicó a combatir y a perseguir y a asesinar a los profetas del verdadero Dios. Entonces, es el pensamiento de Jezabel el que estamos mirando ahora también, ¿no? Es esto de la idea de una religión ecuménica mundial antibíblica, que sea única, que agrupe a todos y que es promovida precisamente como la solución a resolver una crisis climática. Y como dijera el Señor Jesús, el que tiene oídos para ir, oiga. Amós, el capítulo 3 y el verso 3 dice: andarán 2 juntos
si no estuvieran de acuerdo. Mire, por encima el ecumenismo parece bonito. Ay, no, dice, no nos fijemos en nuestras diferencias, fijémonos en las cosas que nos unen. Ajá. Pero Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, ¿cómo usted siendo cristiano puede unirse a un movimiento que acepta todo? Y cuando digo todo, eso es todo. La idolatría, la hechicería y todo ese tipo de cosas que Dios claramente condena. Cuando usted se une a un movimiento ecuménico en donde hay esa hermandad espiritual entre usted que es cristiano y los paganos que no reconocen al verdadero Dios, sino han creado sus propios dioses. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que usted está aceptando y participando de esa creencia. Por eso Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y Santiago el capítulo 4 y el verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, oiga, se constituye enemigo de Dios. Entonces, la doctrina de Balaam era que intereses materiales, la religión que tiene como motivación los intereses materiales. La doctrina de los nicolaitas era que es la religión que no renuncia a su vida pasada, que acaricia el pecado y justifica que ya aceptó al Señor y que por lo tanto no pasa nada, puede hacer lo que le dé la gana. Y la doctrina de Jezabel es que la doctrina de Jezabel es precisamente esa tendencia ecuménica en la que la peculiaridad y la verdad quedan arrinconadas, quedan despreciadas y son tiradas a la basura. Entonces, para ser ecuménico hay que renunciar a la palabra de Dios. No se puede uno ser fiel a la palabra de Dios y ser ecuménico. No se puede. Pero esa es la doctrina de Jezabel. En Apocalipsis, el capítulo 3, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué es eso? Cuando dejamos el primer amor, y comenzamos a aceptar estas otras maneras de pensar, todas estas otras doctrinas, simple y sencillamente estamos matando nuestra espiritualidad. Por eso a Sardis se le dice, tienes nombre de que vives, o sea, tú crees que eres cristiano. Pero el Señor dice, estás muerto. Mientras mantengas eso, estás muerto, dice. No es cierto, tu cristianismo no vale. Y en Efesios el capítulo 2 y el verso 1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor no derramó su sangre simplemente para librarnos del fuego del infierno. Eso es una parte. Pero derramó su sangre para purificar nuestras vidas, para que el pecado saliera de nuestra vida y nosotros pasásemos de ser ¿qué? De ser miserables pecadores a ser santos, que aman a Dios sobre todas las cosas, que aman a su prójimo, que buscan la gloria de Dios y que están preocupados por el bienestar de todos. Cuando se permanece en el primer amor, el que confía solamente en la palabra de Dios para dar cabida a doctrinas extrañas, entonces la espiritualidad muere. Cuando no se permanece, bueno, la espiritualidad muere. La religión se convierte en un cascarón vacío. No tiene ese contenido de santidad. Lo único que se tiene es que es formalismo.
son ceremonias, ritos, emociones, donde el anhelo de santidad y el celo por la gloria de Dios han desaparecido. Entonces, ¿qué? Qué triste. Para muchos, el criterio para medir, digamos, su experiencia espiritual es la emoción. Y por eso es frecuente decir, no, yo aquí me siento bien. Es que miren, no es un asunto de cómo se siente. Usted puede sentirse bien, y yo le pregunto, ¿y la gente que va al estadio, o que va al circo, o que va al cine, se siente bien ahí, sí o no? O que va a un carnaval, a una fiesta de esas paganas, perversas, ellos van ahí porque se sienten bien. Entonces igual, simple y sencillamente, decir, no, yo aquí porque aquí me siento bien, eso no es el criterio. Eso no es la norma por la cual vamos a ser juzgados. ¿Sabe? Esa es la palabra de Dios. Así de que es importante que nosotros entendamos esto, ¿no? Y en Apocalipsis, el capítulo 3, los versos 15 y 16, tiene una de las advertencias más severas, y diría yo más serias, que se hacen precisamente a los que pretenden tener una experiencia cristiana. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ojo, oiga lo que dice, te vomitaré de mi boca. Claro, y ya antes le ha dicho, eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Está engañado. Está ciego, él piensa que está bien, pero no está bien. Y dice, no eres frío ni caliente, no eres frío ni caliente, no eres frío ni caliente. 3 veces lo dice. ¿Eso qué quiere decir? Es esta modalidad de cristianismo en donde no hay consagración, no hay entrega, no hay compromiso. Se es medio mundano y se es medio cristiano. Y entonces, claro, ese medio cristiano le calma la conciencia. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, su mentalidad sigue siendo dominada por el mundo. Entonces, pero es triste, ¿por qué? Porque Dios no oculta cuál es el resultado de mantener esa clase de experiencia espiritual. Dios dice que mientras te mantengas, así dice, te vomitaré de mi boca. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Dios va a romper su relación con él. Porque precisamente quien se mantiene así es que ya la rompió. Ya la rompió. Tibio es religioso mundano. Es un nicolaíta, abierto a las ideas de Balaam y Jezabel, urgido de darse cuenta de su verdadera situación espiritual para arrepentirse y experimentar un reavivamiento. Los caminos del mal inician con la pérdida del primer amor y terminan con el trágico suceso de ser vomitados. Permanecer en la palabra de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, eso es lo que nos mantendrá en el camino de la verdad y la vida. No hacerlo, no permanecer ahí, entonces nos arrastra a los caminos del mal que conducen a la destrucción eterna. Entonces, cada persona, cada cristiano, tiene, yo diría, el deber, la obligación, la necesidad urgente de examinar sus caminos y pensar, ¿es la palabra de Dios suprema para mí? ¿Es la santidad mi anhelo más grande? ¿Es la gloria de Dios el propósito de mi vida? Mi vida demuestra por medio de la obediencia a la voluntad de Dios que ciertamente le amo. Si eso es así, bendito el Señor. ¿Por qué? Porque usted está en el camino correcto, en el camino que dijo Jesús era la verdad y la vida. Si es así, permanezca, tenga cuidado. Pero
Si en su mente, en su corazón, ha cobrado lugar, ha tenido lugar, ha aceptado, ha aflojado, ha dejado su primer amor y ha aceptado ya sea la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de Jezabel, y que todo eso junto lleva a qué? Lleva a diferentes modalidades de tibieza. Entonces, por favor, tenga cuidado, arrepiéntase y regrese al Señor. Regrese al Señor de verdad. Porque, claro, los tibios, ellos siguen siendo religiosos, ellos siguen asistiendo a la iglesia, ellos siguen participando en las ceremonias, ellos siguen ahí. Pero el Señor dice, eres miserable, pobre, ciego, desnudo. Si no cambias tu situación, si no dejas eso, dice, si no vuelves al camino, al primer amor, te vomitaré de mi boca. Ser vomitado de la boca significa ¿qué? Significa ser borrado del libro de la vida. En este momento, ahora, se está llevando a cabo un juicio en el cielo. En el santuario celestial, el Señor Jesucristo, como abogado, como sumo sacerdote, está revisando el libro de la vida. ¿Y qué? Está examinando las intimidades del carácter de cada uno, de cada persona que ha hecho profesión de fe. Cada uno que en algún momento se ha comprometido con Dios, ha aceptado a Jesucristo, que ha hecho profesión de fe, precisamente sus vidas están siendo examinadas. Y todos aquellos que no hayan permanecido en ese primer amor, sino que hayan dado lugar al materialismo, a la complacencia propia, a la ambición de poder político, que se mantienen en amistad con el mundo y en enemistad contra Dios, todo esto dice que serán borrados del libro de la vida. Eso es lo que en Apocalipsis 3 dice, te vomitaré de mi boca. No se exponga a eso. No se exponga. La invitación entonces ahora es esta. Es hacer un examen de conciencia solito, usted y Dios. Y pedir al Señor, Señor, muéstrame mi realidad. Él prometió que nos iba a ayudar a eso. Porque dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él, dijo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A menudo oramos para recibir el Espíritu Santo y tener poder. Pero antes de tener poder necesitamos el Espíritu Santo ¿para qué? Para que nos revele nuestra condición espiritual real. No sea que hayamos dejado nuestro primer amor. Hayamos entrado en el camino del mal. El final de cuentas nos llevará a ¿qué? Nos puede llevar a ser vomitados, a la perdición. Y a lo que a muchos no les gusta escuchar, pero es lo que la palabra dice, al lago de fuego cuando se cumplan los 1000 años. No permita que eso sea su experiencia. Busque al Señor. Pida la gracia del Espíritu Santo porque le muestre su condición. Y siendo consciente de cuál es su situación, si esta es la de haber dejado el primer amor, vuelva al primer amor. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre, te agradecemos porque como eres un Padre amante, nos das estas advertencias para disciplinarnos, para que volvamos a tus caminos. Y volver a tus caminos es volver a refugiarnos bajo tus alas. Queremos estar ahí, Señor. Por favor, que tu Espíritu nos muestre nuestras realidades y entendiéndolas, hagamos lo que el Espíritu Santo nos induzca a hacer. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.